Bueno, y aquí tendríamos un esquema general donde se muestra cómo funciona todo el proceso desde la transcripción hasta la fabricación del polipéptido de la proteína. Vean, en este esquema se muestra aquí en el núcleo el gene o el ADN abierto, la transcripción ocurriendo. Aquí tenemos el ARN mensajero que va saliendo. Después el ARN mensajero transportado por varios mecanismos, que eso es toda otra historia, ¿verdad? Pero que se supone que sale del núcleo a través de poros especiales. Recuerden que el núcleo, que es una organela, entonces tiene una membrana lipídica, bilipídica, que no dejaría pasar una molécula tan grande si no fuera porque hubiera poros que permiten eso. El ARN mensajero es, digamos, reconocido por los ribosomas, que es donde está el ARN ribosomal, y ocurre el primer paso que se le llama iniciación, donde precisamente los ribosomas y el ARN de transferencia reconocen el codón de inicio de la traducción, que no necesariamente está al inicio en el mensajero, más bien estaría más para atrás. Y aquí se forma un complejo que se llama el complejo de iniciación, que es el paso para iniciar la traducción. Aquí se está pegando el primer ARN de transferencia. Después, en el proceso o en la parte que se llama elongación, se van añadiendo ARN de transferencias adicionales al primero y el ribosoma se va moviendo de izquierda a derecha, ¿verdad? Aumentando el largo de la cadena polipeptídica por la adición, por la unión de más ARN de transferencias, cada uno transportando un aminoácido. Entonces, en el proceso de elongación, aquí se vería, digamos, el inicio donde tenemos el ribosoma ahora con dos ARN de transferencias que están pegados a dos codones específicos. Y esta pareja que está aquí es un sustrato ideal para que por medio de enzimas estos dos aminoácidos se unan por medio de un enlace peptídico. Entonces, una vez que estos aminoácidos se juntan, digamos que ya este aminoácido puede soltarse y esta transferencia se puede liberar, dando espacio para que el ribosoma se mueva un paso más hacia la derecha y abra el próximo codón donde se va a unir otro ARN de transferencia. Entonces siempre va a haber como dos ARN de transferencias pegados o en proceso de pegarse a una región de dos codones dentro del ARN mensajero, y también habrá ARN transferencias que ya descargados de su aminoácido se liberan posiblemente para ser recargados en otra parte de la célula. No, posiblemente no, de hecho, eso tiene que ocurrir. Entonces, este proceso se le llama elongación. Aquí tenemos una cadena de polipéptidos iniciando, ni siquiera ha ocurrido la primera reacción. Este es otro ribosoma, es importante que ustedes lo vean así. Este otro podría ser el mismo ribosoma un momento después, pero veámoslo como si esto fuera cortado en un tiempo específico. Tendríamos otro ribosoma donde ya la cadena polipeptídica eh, se ha aumentado, donde ha habido la liberación del número de ARN de transferencias igual al número de aminoácidos, y entonces aquí se está pegando otro ARN de transferencia que va a transportar un aminoácido. Esta cola de polipéptidos va a quedar ahora pegada a este ARN de transferencia y este de aquí se va a liberar. Y aquí viene otro buscando su posición. En este otro ribosomas, vean que ya este complejo se le llama también polisomas, porque ya habría varios ribosomas traduciendo esta cadena. Entonces ven ustedes que la traducción es una cosa muy dinámica. Eh, Varios ribosomas están trabajando al mismo tiempo en una misma cadena de mensajero. No es que el ARN mensajero es leído una vez y después desechado. El ARN mensajero puede ser leído varias veces para producir tantas copias de proteína como sean, digamos, posibles. Y entonces aquí tenemos varias proteínas produciéndose del mismo ARN mensajero. Habrá un momento entonces en que un ribosoma que se mueve de izquierda a derecha va a encontrar una secuencia, que es la secuencia de parada, donde ya se forma una especie de asociación entre ribosoma y ARN mensajero que libera, más bien es una disociación en donde se libera el ribosoma y queda suelta ya el polipéptido, que irá a pasar por otras modificaciones muy importantes que se le llaman modificaciones secundarias,
donde el polipéptido ya va a ser convertido a una forma funcional. Entonces recuerden que más o menos se le da estas fases, una fase de iniciación, otra fase de elongación, y aquí, aunque no está especificada, tendríamos una fase de terminación. Los pasos de la traducción de iniciación, elongación y terminación están más claramente especificados. ¿Ven? Aquí está el AR mensajero con las tripletas, ¿verdad? Esta sería la iniciación. El ribosoma reconoce un codón de inicio que aquí está como mostrado como si fuera el inicio del AR mensajero, no tiene que ser así. Y entonces ahora se mueve un ADN de transferencia que tiene el anticodón específico, AUG, que se tiene UAC, y carga metionina. Después a la derecha está expuesto otra tripleta, GUG, donde se va a acoplar CAC, que es el anticodón de una ADN de transferencia que transporta valina. ¿Verdad? Eso lo sabemos por el código genético. Entonces, en el segundo paso, tendríamos dos ADN transferencias pegados a sus dos respectivos codones y los dos aminoácidos metionina y valina forman un enlace peptídico, ¿verdad? Después el ribosoma se mueve hacia la derecha, digamos que reconociendo otra tripleta, que en este caso es UUA, ¿verdad? Y el ADN de transferencia que transportaba la metionina ahora se libera, descargado, y la metionina queda pegada a la valina en lo que sería el inicio de una cadena polipeptídica. En este nuevo codón que se abre, sería complementario al anticodón que transporta la leucina, y entonces se mueve la leucina, se va a pegar leucina con valina, esa transferencia se libera, y sigue el proceso donde el ribosoma sigue caminando a lo largo del mensajero, leyendo tripleta por tripleta. Y al final del proceso aparece un codón de parada, que es el que está aquí, UAA, ¿verdad? Que no significa ningún aminoácido, sino que más bien es un tipo de codón que señala al ribosoma disociarse, se disocian las unidades del ribosomal y se suelta el último ARN de transferencia. El polipéptido está listo. Bien, y ahora repasemos aquel concepto de las mutaciones del ADN y cómo pueden afectar las proteínas, porque en la lección anterior solo hablamos de cómo pueden cambiar nucleótidos en el ADN y cómo eso puede ser transformado en una mutación permanente, pero no vimos en detalle cómo eso puede cambiar un cambio, cómo eso puede producir un cambio en la secuencia de aminoácidos. Y aquí hay un ejemplo interesante con un gene muy importante, por un pedacito de un gene muy importante, que es el gene de la beta-globina humana, que es una de las proteínas que forman parte de la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en la sangre. Y aquí tenemos ejemplos de mutaciones, o sea, hay una secuencia que es la secuencia normal de la beta-globina normal, que produce una hemoglobina funcional, y aquí tenemos tres mutaciones, una que es una sustitución, otra que es una inserción y otra que es una delección, donde mutaciones en este gene producen anemias hereditarias. Eso quiere decir, eh, eh, son mutaciones que por supuesto, los padres transmiten a los hijos y el hijo nace con una deficiencia de hemoglobina importante en la sangre que puede ser muy grave. Este, eh, pero son tres mutaciones diferentes que producen, en este caso, dos formas de anemia más o menos parecidas, originadas por diferentes mutaciones, y esta otra forma de anemia que se llama la hemoglobina S o la anemia falciforme. Vean, lo que ocurre es que tenemos aquí la secuencia de codones, digamos, de la secuencia del ADN, digamos, y esta es la secuencia de codones en el ARN mensajero, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos CCU que determina prolina, GAG que determina ácido glutámico, otro GAG que es GLU otra vez, AG-lisina y UCU-serina. Entonces, si ocurre una mutación, como ocurre realmente en la beta-globina, en la posición 20, que está aquí, y esta timina es sustituida por adenina, ¿verdad? Lo que significa que en el otro lado de la cadena de ADN también habría un cambio si eso se replica. Entonces ahora en vez de tener
CTC tenemos CAC. Y CAC ya no es complementario a GAG, sino que cambia el codón a GUG, ¿verdad? Y GUG determina un aminoácido que se llama valina, ¿verdad? Valina es un aminoácido muy diferente a GLU. Tiene propiedades de asociación y de referencia, digamos, de capacidad hidrofóbica diferente. En realidad es un aminoácido que no es afín al agua, etc. Entonces, esta proteína cambia de forma por el cambio de aminoácido. Y entonces eso produce una proteína que a la hora que forma la hemoglobina tiene una estructura totalmente diferente, su forma cambia. Y esto produce glóbulos rojos o eritrocitos con también deficiencias, con formas diferentes, y esto al final termina siendo una anemia muy grave. Es un anhelo recesivo. En realidad, la persona tiene que tener 2 copias de esta mutación para manifestar la enfermedad. Y aquí tenemos otro tipo de mutación, el mismo gene, que se conoce, inclusive que aparece, que es una inserción, ¿ven? Donde había ACT, se mete un nucleótido nuevo que es C, la citosina. Entonces ahora tenemos lo que iba leyéndose con este orden, con este grupo de tripletas, ahora cambia, ocurre un corrimiento de la secuencia hacia la derecha. Vean que siempre tenemos GAG que determina CCU, que eso determina prolina. Pero ahora al tener CCC seguidos, cambia, ya no es CTC, sino que ahora con la citosina metida ahí, esto es leído como GGG, que determina glicina. Además, después de CCC, ya tenemos TCT, cosa que no ocurría antes, ¿verdad? Porque todo esto está corrido a la derecha. Esto determina AGA, que determina arginina, y así por el estilo. O sea, toda la secuencia de aminoácidos a la derecha del punto de inserción del nucleótido cambia completamente. Eso con solo la inserción de un nucleótido, la lectura es diferente. Y entonces se produce un desorden que se llama la beta-talasemia, otra forma de anemia hereditaria que ocurre en varios países del mundo con más frecuencia que en otros, ¿verdad? Y finalmente tenemos otra mutación aquí, abajo, donde si nosotros nos fijamos, la secuencia aquí es igual a la que está aquí en el ADN, pero ahora esta citosina que estaba aquí, perdón, disculpen, aquí hubo una confusión. Esto realmente es una delección, no una inserción. Aquí se perdió la timina que estaba aquí, el nucleótido 20 del ADN. Esa timina se pierde, es una delección. Es que como la flecha está hacia abajo me confundí. Esto es una delección, pero la consecuencia es la misma. Con una inserción, una delección, toda la secuencia de lectura hacia la derecha cambia, se corre hacia la izquierda, y entonces al perderse esta timina, la 20, lo que estaba en la posición 21 pasa a la 20, o sea, ahora tenemos CCT aquí y CTT, y como habíamos dicho, esto codifica una secuencia de aminoácidos ahora totalmente diferente a la que estaba antes. La inserción es esta, la que está en este ejemplo, y la inserción ocurre después del aminoácido, del nucleótido 27. Aquí, después de la citosina, aquí seguía adenina. Pero ahora ocurre una mutación donde la replicación del ADN se equivoca y coloca un nucleótido adicional que no estaba antes, que es una citosina, ¿verdad? Entonces ahora lo teníamos TTC AGA, ahora tenemos TTC CAG, y la secuencia seguiría hacia la derecha. Todo esto también se corre a la derecha. Y ahora entonces, en vez de leucina, tenemos valina, ¿verdad? Por la inserción de nucleótido que hubo aquí. Entonces esto produce otra forma de anemia hereditaria, que es otra forma, la beta-talasemia nuevamente, pero producto de mutaciones diferentes. Eso ocurre mucho en genética humana. 2 mutaciones diferentes pueden producir la misma enfermedad.